Buenos días, estimados colegas. Damos inicio a este tercer módulo de este primer ciclo de diagnóstico por imágenes. Nuevamente, saludar al doctor Carlos Ariel. Gracias por su presencia y por colaborar con nosotros. Doctor, le dejo la pantalla y demos inicio. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, colegas. Vamos a hablar de un tema muy importante, que es la tomografía, en la parte de generalidades y criterios de solicitud y algunos patrones tomográficos que se ven a nivel de tórax. Hablo de que es muy importante porque si revisamos algo de las publicaciones, es uno de los medios diagnósticos que tienen mayor grado de certeza a la hora de diagnosticar coronavirus. Pero para pasar al tema de COVID estrictamente, necesitamos nosotros conocer en qué consiste este estudio. Para muchos ya es conocido este método de estudio, pero debemos tocar las partes en las que tenemos desconocimiento con médicos generales. Yo mismo, cuando me he formado, lo máximo que llevaba eran placas de rayos X, no se tocaban ni tomografía, ni ecografía, ni resonancia magnética, peor mamografía, ¿no? Entonces vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo más posible para tocar estos temas básicos al principio y mañana estrictamente lo que es la valoración de COVID-19. Siempre reiteramos que las imágenes son obtenidas íntegramente de referencias bibliográficas que han sido publicadas recientemente. Entonces debemos aclarar siempre eso. La exploración de tórax, más conocida como TAC. A partir de hoy, por favor, les voy a pedir tal vez algo nuevo para ustedes, tal vez conocido. La palabra TAC ya se está dejando de usar. ¿Por qué TAC? TAC es tomografía axial computarizada. Se está dejando de lado el término TAC porque ya no solo las imágenes vienen en corte axial, sino como ahí, como ejemplito, vienen también en corte coronal. Entonces no podemos decir tomografía coronal computarizada o tomografía sagital computarizada. Simplemente entonces cuando ustedes hagan una solicitud de tomografía, pidan TC de tórax. Hablando de tórax, ¿no? Pueden especificar el segmento que ustedes deseen explorar. Entonces, aclarado eso, el término TAC, ya, por favor, si alguna vez me escuchan a hablar o algo, tal vez costumbre, pero en realidad se ha desechado, se está desechando ya el término TAC, se está reemplazando por el término TC, que es tomografía computarizada, porque ya no solo se obtienen imágenes en el plano axial, como vamos a ver más adelante. Entonces, nos aboquemos a eso. ¿En qué consiste la tomografía? Específicamente hablando de tórax, se utiliza un equipo de rayos X. Dentro de esta cosita redonda que se llama gantry, vamos más adelante a describir, existe un tubo de rayos X y al frente existe una fila de detectores. Entonces, básicamente el principio de una tomografía, para que se forme la imagen, es la emisión de rayos X. Entonces, es un estudio que tiene radiación basado en el uso de un equipo de rayos X. Obviamente esto adaptado, si vale el término, para realizar tomografías. ¿Qué buscamos? Buscamos anormalidades que hayan sido encontradas en otro tipo de estudios. También nos puede ayudar a diagnosticar causas de tos que no tengan una explicación, disnea, fiebre y otros síntomas a nivel de tórax. La exploración de tórax es rápida, especialmente con los equipos nuevos. Un estudio de tórax simple, sin contraste, máximo nos va a llevar 2 o 3 minutos, máximo. Más tardamos en acomodar al paciente que hacer el mismo estudio. Es un estudio que no causa dolor, en teoría no debería causar dolor. Pueden existir pacientes que tienen fobia, pero no es parte del dolor, ¿no? No es invasiva, excepto cuando se utilizan este tipo de equipamiento donde se está introduciendo medios de contraste, o cuando venga un radiólogo intervencionista, un cirujano intervencionista, pero
lo que sí no debería causar dolor. Tienen la capacidad a nivel de tórax, fíjense, de describirnos grandemente la anatomía. Vamos a ver más adelante unas 2 o 3 láminas de anatomía pura, donde podemos ver o detectar, perdón, nódulos pequeños que posiblemente se nos vayan en la radiografía de tórax. Vamos a ver las diferencias que puede tener al diagnosticar COVID también. Y hablando de cáncer de pulmón, en sus estadios más tempranos la tomografía es muy útil. Entonces, antes de hacer una tomografía en mujeres, lo que se debe hacer siempre es descartar o confirmar la presencia de embarazo para ver si es factible o no realizar este estudio. Como decíamos, tiene radiación, entonces tal vez no vale la pena exponer a las pacientes cuando están en etapa de gestación. Obviamente eso se debe comentar con su médico. Bueno, ustedes son médicos, ustedes deben descartar si la paciente tiene posibilidad de embarazo, deben descartar antes. Y en caso de que sea muy necesario, se puede llegar a realizar la tomografía de tórax. Hasta cierto punto se cubre con un mandil de plomo. Obviamente eso se debe valorar el riesgo-beneficio que debe tener cada paciente a la hora de solicitar este tipo de estudios. Entonces, más beneficios que contras. ¿En qué consiste la exploración de una tomografía de tórax? Es un examen médico que forma parte del diagnóstico por imágenes, al igual que la radiología convencional, tradicional, digital. Tiene la ventaja de que nos da múltiples imágenes del interior del cuerpo en los diferentes planos. Fíjense, aquí tenemos axial, acá tenemos coronal o de frente, si quieren, sagital o de lado. Entonces, tenemos esa gran ventaja que nos da el plano espacial, a diferencia de la radiología, que máximo nos puede dar 2 proyecciones, ¿no? Tal vez 3, pero no con la calidad de imagen que nos va a dar una tomografía. Estas imágenes sagitales nos pueden llegar a formar múltiples imágenes en 3D, en volumen. Y esto, la ventaja que tiene, al igual que la radiología digital, la tomografía, gracias al Internet, ustedes obtienen una imagen, conectan su equipo al Internet, mandan la imagen a cualquier lado, a China, Estados Unidos, o sin ir lejos, ¿no? Argentina, Brasil, Perú, Chile, se conectan con médicos especialistas y les pueden dar su opinión respecto a lo que se está encontrando en la tomografía. Esa es una gran ventaja que tiene la telemedicina, que deberíamos implementar en nuestro medio, ¿no? Mencionar que como somos pocos radiólogos en Bolivia, se podría aprovechar la telemedicina de gran forma, cosa que no se está haciendo. Y espero que en este curso esté alguna autoridad o futura autoridad posiblemente que podría implementar este tipo de estudios en cuanto a la telemedicina, pero de buena forma, no como se lo ha hecho hasta ahora, simplemente es redireccionar. La idea es implementar, por ejemplo, equipos de tomografía. Si hablamos de Potosí, por ejemplo, tiene ciudades intermedias como Tupiza y Ayagua, son ciudades grandes que han sido golpeadas por el COVID en esta época. Si tuviesen tomógrafo, simplemente se necesita un tecnólogo, biotecnólogo o licenciado en bioimágenes para que obtenga la imagen. Este manda por internet al diagnóstico al especialista y este le va a dar su opinión. Entonces no necesita, bueno, sí se necesita formar especialistas, pero por el momento, como no tenemos, no necesitamos la presencia física específicamente en un determinado lugar o departamento. Por lo que si ustedes están trabajando en algún municipio que tiene una cantidad considerable de pacientes, podrían pelearla si quieren para que adquieran este tipo de tecnología y hacer convenios con los sedes donde ustedes están trabajando o con médicos especialistas para que les hagan la lectura de las placas. Entonces, ¿qué clase de imágenes podemos obtener? Toda clase de imágenes, desde la idea que tenía la mayoría de los médicos antiguamente y los pacientes es que la tomografía es simplemente de cráneo. Eso debe desecharse ya, obviamente. Lo que se está haciendo actualmente es obtener
imágenes de casi todas las partes del cuerpo. Y aunque no crean, si bien es el primer estudio que se debe pedir ante un traumatismo craneoencefálico, sospecha de tumor a nivel craneal, la resonancia tiene mejor resolución. ¿Dónde se le está dando mejor uso a la tomografía actualmente? En tórax, en traumatología, por ejemplo, para hacer planificaciones prequirúrgicas, se está haciendo grandes avances. ¿Cuáles son los usos más comunes de este procedimiento? Uno, encontrar anomalías de tipo traumatológico, examinar anomalías que hayan encontrado ustedes en rayos X y necesiten una mejor visualización o aclarar el diagnóstico, recurren a la tomografía. Ayuda a diagnosticar causas de signos o síntomas de enfermedades a nivel craneal, entonces cérvico-facial, imágenes que no van a poder obtener, por ejemplo, en una radiografía simple. Fíjense, acá tenemos la región cérvico-facial en plano sagital, de lado, un plano coronal de frente y un plano axial. Y la reconstrucción en 3 dimensiones. Obviamente es una gran ventaja para los que van a hacer o hacen la medicina quirúrgica, los que practican intervencionismo. Entonces, gran ventaja para hacer las planificaciones prequirúrgicas. Pueden evaluar tumores, ayudar a programar radioterapias, una infinidad de terapias que se pueden realizar gracias a la tomografía. Estas terapias ya sean solo médicas, sean quirúrgicas, ¿no? Se pueden evaluar anormalidades, ahí vemos y aprovechamos la imagen para diagnosticar pacientes con patología de tórax. Entonces, ya sabemos, y tal vez sabíamos ya, pero reforzamos este concepto, que la tomografía no solo es de cráneo. La tomografía puede usarse casi en todos los segmentos. Obviamente no sirve, por ejemplo, para evaluar embarazo, pero sí se puede dar ciertos usos. Entonces, a nivel de pulmón específicamente, se pueden ver o evaluar tumores, neumonías, tuberculosis, bronquitasias, inflamaciones de la pleura. Fíjense, alrededor se puede valorar diferentes patrones, patrón intersticial, patrón reticular. Vamos a ver más adelante los patrones, algo rapidito. Últimamente lo que se ha hecho es implementar una forma de screening para pacientes asintomáticas que tengan antecedentes de fumar para detectar cáncer de forma temprana, por ejemplo. Entonces, también se pueden hacer estudios de tipo vascular, como vamos a ver más adelante en la parte anatómica. Se pueden estudiar los vasos, ¿no? Aquí vemos parte de la aorta ascendente, la aorta descendente, vemos la pulmonar. Entonces, los grandes vasos también se pueden valorar. ¿Cómo debo prepararme? ¿Cómo debe prepararse el paciente? El paciente debe ir con todo lo que es ropa sencilla. Por favor, si van a pedir una tomografía de tórax para un paciente sospechoso de COVID, no le manden exageradamente protegido. Mándenle con su barbijito y una polera que no tenga viñetas o pintura, porque muchas veces la pintura tiene trazos de plomo. Bueno, son pinturas antiguas, ¿no? Pero de todas formas, que no tengan figuras, una polerita sencilla. Obviamente lo van a abrigar al paciente dependiendo de dónde vivan, pero a la hora de hacer la tomografía que resulte cómodo para que el paciente se eche y se introduzca a esa máquina o al gantry, como se llama. Entonces, cualquier objeto que pueda causarnos interferencia, por favor, tratar de retirar. Avisar al paciente, perdón, al médico o al personal, si es que este sufre de algún tipo de alergia o tiene algún tipo de antecedente de alergia o tiene alguna fobia, para que estemos atentos a la hora de realizar el estudio. Una de las cosas que no nos olvidemos es si vamos a usar un medio de contraste, debemos ver que el paciente no tenga problemas de tiroides, porque el contraste que se usa está hecho en base a yodo. Entonces podemos causar alteraciones a nivel de la tiroides, ¿no? Y lo más importante, descartar, por favor, descarten, así no nos ganamos un juicio o una denuncia,
descartar que la paciente esté embarazada. Si pueden hacerle firmar un consentimiento informado, mucho mejor. Entonces, nos salvamos de muchos dolores de cabeza. ¿Cómo es el equipo? Básicamente el equipo tiene 3 partes. La mesa, el gantry, y afuera que está la sala de comando. Obviamente tiene muchas más partes, pero las 3 partes básicas son esas. La sala tiene que estar protegida alrededor con plomo o baritina, pero normalmente lo que están aceptando en Bolivia es el plomo, y ante la escasez de esta materia, utilizamos baritina. ¿Quién da la licencia? El IFTEN va, mide si existe o no radiación en los ambientes helados, hace sus mediciones y le da la licencia al centro que esté solicitando. ¿Cómo es el procedimiento? Básicamente, se hace echar al paciente sobre la mesa, se posiciona al paciente dependiendo del segmento que vayamos a estudiar. En este caso estamos hablando de tórax. Normalmente se hace echar al paciente y las manos tienen que estar arriba, pero eso depende del estado general del paciente, ¿no? Obviamente. Entonces, una vez que esté echado, se acomoda. Les habíamos dicho que este pedazo o segmento que se llama gantry tiene este aparatito dentro, que es el tubo de rayos X, y al frente está en la fila de detectores. Los primeros equipos tenían un solo detector. Era como un equipo de rayos obviamente más sofisticado, pero actualmente existen equipos de 128, 256 detectores de estos cuadraditos, entonces siempre vienen en pares, no es un esquema. Mientras más detectores tenga, en teoría más fina la imagen. Entonces los rayos X atraviesan el cuerpo y son captados por estos detectores. A diferencia esto equivaldría a la placa de rayos X. Pero obviamente aquí no hay una placa, sino detectores. Y la imagen se manda a la sala de comando o a la computadora para que ésta sea analizada y procesada, dándonos la imagen. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento? Como les habíamos dicho, el técnico, tecnólogo, biotecnólogo introduce a la mesa. Lo que más tardamos en hacer es en acomodar al paciente, si se dan cuenta. No los podemos apurar, obviamente, porque el estado de salud, el estado de ánimo muchas veces perjudica, salvo que sean urgencias donde el paciente está inconsciente, debemos actuar de manera brusca si va al término. Entonces, una vez que se introduce, esta mesa recorre dentro de este aro. El técnico se retira y hace el disparo. Entonces, si es que existe la posibilidad de que el paciente contenga la respiración, se le solicita eso y se hace el disparo. Una tomografía en tiempo real, siendo así pesimistas, máximo les va a durar 30 segundos estudiar un segmento. Habíamos hablado de 2 minutos al rato, pero bueno, eso haciendo un estudio con pacientes estables, con calma, pero pacientes inestables, máximo 30 segundos. Entonces, demasiado rápido. Lo que más tardamos, como les decía, en acomodar al paciente, dependiendo del segmento que vayamos a estudiar, a veces tranquilizar al paciente es más costoso que hacer el mismo estudio. ¿Qué experimentará el paciente o qué experimentaré durante y después del procedimiento? En teoría, como son estudios rápidos, obviamente, por favor, explíquenles a los pacientes qué va a sentir o qué más o menos, qué sensación va a tener el paciente. En teoría, estos estudios, como les decía, son rápidos, sencillos y no causan dolor. Peor si el equipo es moderno. Mientras más rápido o mientras más moderno el equipo, más rápido el estudio. Entonces, ¿cuál es el mayor inconveniente? Es permanecer inmóvil. Muchos pacientes se ponen ansiosos, la ansiedad, y podría resultar incómodo que le pongan un dispositivo, como sea una brándula, una cándula. Eso es lo más doloroso que pueda tener el paciente. Después el estudio de por sí no tendría por qué causar ningún otro tipo de molestia. Entonces, ¿a qué vamos?
expliquemos a los pacientes, tranquilicemos a los pacientes, a veces ni les damos el buen día y estamos introduciéndolos al equipo sin mayor explicación. Algo bien importante, ¿quién interpreta los resultados y cómo los obtiene? La interpretación de los resultados es tarea exclusiva de los médicos radiólogos. Entonces, para fines legales, cuando ustedes obtengan o les den una placa de tomografía, deben solicitar que ésta tenga un informe de médico radiólogo para fines legales. Obviamente, algo que debo aclarar. Fíjense, esta es una tomografía de cráneo, por ejemplo. En teoría, ¿quién ve mejor las tomografías de cráneo? Los neurocirujanos y los neurólogos. O están a la par de un médico radiólogo o por encima. ¿Qué ventaja tiene? La clínica. Casi lo mismo va a pasar en las otras especialidades. No tanto en tomografía, pero sí en rayos X. Por ejemplo, los neumólogos es que ven ellos placas de tórax, por ejemplo, todos los días. Y como ellos ven placas de tórax todos los días, están viendo diversidad de diagnósticos, placas que les van a llevar a diversidad de diagnósticos. ¿Y qué ventaja tienen? Ven la clínica, tienen la clínica el paciente, tienen los laboratorios, pero el médico radiólogo no tiene acceso a esa información. Entonces, aprovechen ustedes que todavía son clínicos y van a tener esa ventaja. Interpretar obviamente no es de la noche a la mañana, como van a ver más adelante tenemos patrones para entender un poquito lo que es la tomografía, pero el informe tiene que ser realizado por un médico radiólogo. Ahí les pongo este señor, este caballero, gracias a este señor tenemos la tomografía a nuestra disposición. Es Hounsfield, la escala Hounsfield se debe a su apellido. Entonces, gracias a este señor, en 1972, si mal no recuerdo, ya se usó el primer equipo de tomografía. Fíjense este corte que está ahí. Entonces, agradezcamos a este señor que tenemos acceso a este tipo de tecnología. ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos? Entonces, tenemos más beneficios que riesgos según percibo. La rapidez es importante, es ampliamente disponible, entre comillas, en nuestro medio, hablando de una ciudad como Potosí que debería tener por lo menos 4 tomógrafos, independientemente de los particulares, debería solo estar funcionando uno, lastimosamente. Y es, bueno, es una limitante, ¿no? De todas formas, cada vez están siendo más accesibles. Las imágenes son casi exactas, no invasivas y no provocan dolor. Una gran ventaja es la capacidad de traducir las imágenes en 3 dimensiones. Y frente a la radiografía tiene la ventaja de que nos puede dar numerosos cortes, a diferencia de la radiografía que necesitas múltiples fotos para obtener varias imágenes, que obviamente a veces no te va a llevar a un diagnóstico preciso. Como es más rápida, es más útil en pacientes inquietos, en pacientes graves, frente a la resonancia magnética, porque la resonancia magnética lo mínimo que dura en un estudio es entre 20 y 40 minutos, en promedio 30 minutos. Imagínense frente a los 30 segundos o 2 minutos que se puede realizar una tomografía. Entonces, otra es la ventaja de que se puede hacer biopsias. La radiación básicamente no queda en el cuerpo. Básicamente, obviamente, no se debe repetir muchos estudios, pero si lo requiere el paciente, se debe recurrir a eso. Dentro de las desventajas, precisamente, la radiación. Pero es un riesgo-beneficio que se corre y al final los que más riesgo corren somos los que estamos trabajando con esto, ¿no? Desde los biotecnólogos, los médicos radiólogos, el personal de enfermería o de apoyo que está a veces en la sala, muchas veces tiene exposición ya sea a la radiación primaria o a la secundaria. Dicen que dosis prolongadas pueden llevarnos al cáncer, pero obviamente con los cuidados necesarios, entonces se puede nomás trabajar con esto. Otra desventaja es que no se puede realizar en pacientes embarazadas, salvo que sea absolutamente necesario,
no se dispone de otro medio diagnóstico, entonces se debe recurrir. Es una desventaja y un riesgo que se debe correr, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones? Hasta ahora todo bien, todo lindo, ¿no? Pero tiene limitaciones. Pacientes, felizmente creo que en por lo menos Bolivia no tenemos personas de talla muy grande, es lo que pasa en países europeos, en Estados Unidos, tienen esa desventaja, ¿no? Gente grande, por así decir, no puede ingresar al gantry. Entonces, existe un límite de peso, que es más o menos 225 kilos, 200 kilos. No tenemos de pacientes, felizmente. O si existen, son muy escasos, hasta donde conozco yo por lo menos. En Potosí no tenemos un paciente con ese peso, pero es una desventaja, ¿no? Obviamente la resonancia magnética es mejor que la tomografía para tejidos blandos. Entonces, piel, músculo, tejido celular subcutáneo, algunos tumores, la resonancia magnética nos da una mejor imagen, como vamos a ver a la siguiente semana, frente a la tomografía. Aunque sabemos que la tomografía es rápida, muchas veces nos pueden dar imágenes borrosas. Perdón, estoy hablando sin imágenes. Nos pueden dar imágenes borrosas, pero esto se puede subsanar con la rapidez de los equipos. Fíjense la calidad de imágenes que tenemos. Prácticamente las limitaciones son escasas. Fíjense la calidad de imágenes que se pueden obtener. Entonces, la respiración, por eso los pulmones, puede ser una limitante cuando el paciente está agitado o está tosiendo o tiene insuficiencia respiratoria, o un paciente con COVID que no está saturando bien, requiere ventilación mecánica, no le vamos a poder decir que mantenga la respiración, ¿no? Bueno, eso a manera de generalidades de una tomografía. Ya sabemos entonces que ya no debemos utilizar el término TAC, sino más bien el término TC. Debemos hablar de conceptos básicos de tomografía, específicamente ya hablando de tórax. Ya nos abocamos al campo de tórax. Entonces, el estudio de la tomografía de tórax constituye la prueba de imagen diagnóstica más sensible y precisa en lo que respecta en etapa COVID. Y en lo que es patología de tórax, no existe otro estudio mejor que la tomografía de tórax. Entonces, a tomar muy en cuenta eso. Actualmente los equipos de tomografía son multidetectores, como os había dicho, esos detectores de hace rato. Los más pequeños que están llegando, si va el término pequeños, los que tienen menor capacidad, que están saliendo al mercado, son de 2 cortes, ya casi no los está comprando nadie. Consejo: si van a comprar un equipo de tomografía para su hospital, clínica o para su centro donde estén trabajando o para su municipio, traten de comprar un tomógrafo de 16 cortes para arriba. Entonces, 16 es lo mínimo que deben aceptar para obtener este tipo de imágenes, como estamos viendo. Entonces, podemos obtener, como les decíamos, en corte axial, por eso el nombre era tomografía axial computarizada, porque solo se obtenía estas imágenes. Ahora es tomografía computarizada y punto. Axial, coronal, sagital. Grandes ventajas para poder valorar. Entonces, al obtener este tipo de imágenes, podemos ver nosotros o hacer reconstrucciones en 3 dimensiones, como estas. A ver, ¿dónde está? Retroceder infinito, como este tipo de imágenes se pueden obtener, donde podemos ver en volumen la cantidad, si quieren, o el grado de afectación de un parénquima pulmonar. Entonces, grandes ventajas. Las imágenes pueden procesarse como en una computadora. Obviamente son softwares dedicados específicamente al diagnóstico.
La predicción de máxima intensidad, por ejemplo, tiene sus utilidades, vamos a ver más adelante, para detectar nódulos, por ejemplo, como estamos viendo aquí encerrados. Nódulos pequeños que se nos pueden ir en lo que es el tema de rayos X. En rayos X se nos pueden ir. En tomografía ya no debe irse este tipo de imágenes. ¿Y cómo sabemos que es anormal o patológico? Tanto ver, tenemos que ver todos los días placas normales, normales, o tomografías normales, 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 hasta que podamos aprender a reconocer lo anormal. Desde que se han ido aumentando los detectores, la cantidad de detectores en la tomografía, ha ido aumentando también la calidad de la imagen, pero también ha ido aumentando lo que es la radiación. Pero esto se está mejorando cada vez. Están fabricando equipos cada vez más modernos que emitan menos radiación. Están sacando también al mercado material de protección, más fino, como los mandiles de plomo. Debemos usarlos, pero como les decía, a mayor cantidad de detectores, mayor radiación, pero la ventaja es que mejor calidad de imagen. Por eso es que debemos tratar de usar este tipo de estudios siempre y cuando sean necesarios, ya no tampoco de rutina, ¿no? Fíjense, ahí vemos algo de anatomía. Vemos que las imágenes de tomografía permiten observar la anatomía torácica en cualquier plano, como les decíamos, axial, coronal, sagital. Ahí están imágenes en corte axial. Algo que no debemos pasar por alto y debemos mencionar antes de seguir. Fíjense, aquí el parénquima pulmonar está negro. No se ve casi la trama broncovascular. Ustedes se preguntarán por qué. Existen una especie de filtros que se llaman ventanas en tomografía. Estas ventanas nos ayudan a mejorar la imagen y visualizar determinadas estructuras. La ventana que estamos viendo actualmente, esta se denomina ventana mediastínica. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver el mediastino. Fíjense, aquí vemos el callado de la aorta ascendente, la aorta descendente, la pulmonar. Entonces estamos viendo cómo se dibujan las diferentes estructuras. La vena cava superior, por ejemplo acá, el tronco de la arteria pulmonar, la rama derecha, la rama izquierda. Entonces, diferentes estructuras que nosotros vamos a ir reconociendo. Fíjense, acá llegamos al corazón. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, vena cava inferior. Y vemos diferentes tipos de estructuras. Libros de anatomía los va a encontrar al por mayor. Y obviamente solo es un vistazo que estamos haciendo de lo que es la anatomía. Pero debemos, entonces, para reconocer estructuras, uno, saber que existen filtros. En este caso estamos viendo la ventana de mediastino. Ustedes no deben hacer la solicitud, deseo valorar en ventana de mediastino. Automáticamente el técnico, el médico radiólogo les va a enviar fotos, tanto en ventana de mediastino como en, fíjense acá, ventana pulmonar. ¿Cuál es la diferencia? Esta es ventana pulmonar, porque se ve la trama broncovascular. En ventana pulmonar, por ejemplo, se debe aclarar eso, es donde se puede valorar los hallazgos de pacientes con COVID. Entonces, ventana pulmonar. Cuidado que digan, a ver, acá vemos ventana pulmonar, acá la trama broncovascular se ve, se dibuja, se puede ver incluso las cisuras, entonces se puede delimitar estrictamente dónde estamos, dónde se presenta alguna patología. Fíjense esta cisura. Pero no se olviden entonces, a nivel de tórax, a nivel de pulmón, dos ventanas. Una es la ventana pulmonar que hemos visto, donde se ve la trama broncovascular y donde se debe valorar los hallazgos para COVID. Y otra es esta que estamos mostrando, la ventana mediastínica, que nos sirve para valorar, como su nombre dice, las estructuras del mediastino. Existen una infinidad de ventanas, esas son las dos básicas. También existe la ventana ósea, que como su nombre dice, sirve para valorar hueso,
cuando ustedes estén buscando fracturas, tumores de hueso, entonces posiblemente se pueda incluir la ventana ósea. Pero por el momento, ventana pulmonar y ventana mediastínica. En cuanto a la semiología torácica de pulmón, debemos mencionar que existen patrones. Van a revisar ustedes la literatura y van a encontrar una infinidad de clasificaciones. Pueden usar la que les parezca más sencilla o les guste más. Felson es uno de los padres de la tomografía, de la radiología de tórax, palabras mayores, Felson. Pero existen, como les digo, la Sociedad Española de Radiología Médica también saca sus clasificaciones, pero no varía gran cosa, ¿no? Vamos a ver entonces estos patrones de opacificación parenquimatosa, descenso de la densidad pulmonar, los nódulos o patrón nodular, opacidades lineales y reticulares o patrones lineales y reticulares. La opacificación parenquimatosa o consolidación. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, antes de pasar a hablar, no se ve el mediastino. Entonces, esto no es ventana de mediastino, para que ustedes se den cuenta en qué ventana están. Ventana pulmonar porque se ve la trama broncovascular. Ventana de mediastino se ve bonito, se ve dibujado lo que es el mediastino. Pero en ventana pulmonar la trama broncovascular. Entonces, básicamente eso. ¿En qué consiste la opacificación parenquimatosa en lo que se refiere a la consolidación? Es el aumento de densidad, fíjense, más blanco. El aumento de densidad que nos va a impedir visualizar la trama broncovascular. No se ve la trama broncovascular, fíjense acá. Entonces, un patrón de consolidación. Esto se da por la sustitución del aire por líquido, por fluido, por edema. Entonces puede ser agua, puede ser pus, puede ser sangre, cualquier estructura que tenga líquido se reemplaza a lo que es el aire y nos va a dar esta imagen. Un ejemplo típico, claro de esto son las neumonías. Entonces, las neumonías nos van a dar esta clase de patrones. ¿Por qué revisamos patrones de tomografía si tenemos que hablar de COVID? Debemos saber diferenciar del COVID. Fíjense entonces, ¿qué gran signo tiene este broncograma aéreo que en rayos X seguramente han aprendido? Acá se puede ver de manera espectacular. Este es el famoso broncograma aéreo en tomografía. Casi patognomónico de neumonía, pero casi digo porque no necesariamente tiene que ser neumonía. Existen diagnósticos diferenciales, pero obviamente no es motivo de la charla. Pero si ustedes ven este tipo de patrón, están casi 99.9% frente a una neumonía. Mucha mala suerte que sea un cáncer, que se haya sobreagregado una neumonía a este tipo de patologías. Entonces, es importante que nosotros veamos, por ejemplo, en la tomografía vemos lastimosamente un adenocarcinoma bilateral con consolidación parenquimatosa de ambos lóbulos superiores. Y aquí algo que llama la atención. Estas imágenes son en vidrio deslustrado. Vamos a ver más adelante dónde se va a ver vidrio deslustrado. Parecido a esto es el COVID por si acaso. No así. Pero así se puede presentar el COVID. Y en esto vemos un patrón típico de neumonía con broncograma aéreo. Fíjense el famoso broncograma. Estas son preguntas de examen y de residencia, si es que van a dar examen por la residencia, y los que son especialistas ya lo conocen, ¿no? Este patrón en vidrio deslustrado o vidrio esmerilado, este es el patrón que nosotros debemos buscar en el COVID. Mañana vamos a ver cómo se clasifica, ¿no? Es también el aumento de densidad, aunque en menor intensidad, pero este patrón nos permite ver los vasos, a diferencia del anterior, que no nos permitía ver los vasos pulmonares. Es más tenue este tipo de consolidación.
muchas veces puede haber el signo del bronquio, a veces no. Estos redonditos que están viendo aquí, signo del bronquio negro o bronquio demasiado negro también se llama. Entonces, puede haber o no puede también estar asociado. Es similar al broncograma aéreo. Entonces decíamos que no es patognomónico, pero casi siempre en neumonía va a haber el broncograma aéreo como hemos visto hace rato. Lastimosamente existen en este tipo de patrón varias enfermedades. Lo que nos interesa aquí es la clínica. La ventaja que ustedes tienen frente al radiólogo es que ustedes han revisado a su paciente. Entonces, si el paciente están pensando en edema agudo de pulmón, hemorragia, daño alveolar difuso, infecciones por neumocistis carini, por ejemplo, o citomegalovirus, o los otros virus también nos pueden dar este tipo de imágenes. ¿Qué debemos hacer? Recurrir al laboratorio y a la clínica. Y obviamente la experiencia del radiólogo. En la foto vemos un aumento de densidad en vidrio deslustrado, va a encontrar vidrio despulido, si quieren vidrio esmerilado también va a encontrar en los libros. Se distribuye de manera, a manera de partes está distribuido esto. Por si acaso esta imagen no corresponde a COVID, pero es muy parecido al COVID. Aquí vemos otros ejemplos con ese tipo de patrón. La infección por neumocistis carinus. Tiene múltiples infiltrados en vidrio deslustrado, así se describe, ¿no? Fíjense, vidrio esmerilado parece un vidrio sucio, ¿no? Y el vidrio limpio sería este más o menos, si es que comparamos con un vidrio. Y el vidrio deslustrado se pueden identificar también, fíjense, estas imágenes que corresponderían a quistes. Y en la imagen de este lado podemos ver una neumonía intersticial. También el patrón en vidrio deslustrado o esmerilado, si quieren. Podemos ver también, estas flechitas nos están mostrando una bronquitis. Otro ejemplo, les habíamos dicho, las hemorragias también nos pueden dar el patrón en vidrio esmerilado, fíjense. Patrón en vidrio esmerilado, que corresponde a un paciente con hemorragia pulmonar. Vemos acá patrón en vidrio esmerilado casi a nivel de los ápices y acá a nivel de las bases, consolidaciones e infiltrados. Este tipo de patrón se está presentando también en el COVID. ¿A qué correspondería? La lesión por COVID de este vidrio esmerilado y la consolidación a neumonías asociadas, como vamos a ver mañana. Entonces, este tipo de imágenes debemos memorizar también. Otro patrón es la disminución de la densidad pulmonar, al revés de lo anterior, donde veíamos incremento de la densidad. Aquí vemos disminución de la densidad pulmonar, el enfisema. Vemos entonces, sabemos que puede existir un aumento permanente y patológico del espacio aéreo, donde va a existir destrucción de las paredes alveolares. Se van a ver zonas de hipoatenuación, que quiere decir disminución de la densidad, donde la pared no va a ser visible. Se puede clasificar en centro lobular, puede clasificarse en paraseptal y también panacinal. Como vemos en esta imagen, vemos un enfisema, múltiples áreas de hiperclaridad, más negras si quieren, entonces, si va al término, fíjense, áreas más negras, aquí paraseptales y aquí también incremento de la densidad. Estas imágenes, por si acaso, son bullas.
Patrón por atrapamiento aéreo. Es una zona donde el parénquima con atenuación inferior, o sea, menor densidad, pero no se pierde el volumen. Generalmente esto es por retención de aire. Es útil la comparación de esta imagen en inspiración e inspiración, aunque ustedes me entenderán, es difícil lograr esto de inspiración y expiración, porque este tipo de pacientes obviamente no respiran bien. Lastimosamente la literatura es una cosa y la práctica es otra. En la imagen, por ejemplo, vemos la imagen en inspiración. Existe una discreta diferencia de homogeneidad. Existen manchitas blancas bien tenues con zonas oscuras. Pero si al paciente le hacemos expirar, fíjense la diferencia de densidades. Zonas más claras con zonas más oscuras. Entonces ahí está existiendo zonas de hiperclaridad con zonas patológicas de atrapamiento aéreo. Difícil de lograr esto. Pero con la práctica y con un buen paciente yo creo que se puede lograr. Eso del buen paciente también es difícil, ¿no? No nos olvidemos que el paciente lo que menos va a hacer es colaborar en temas de respiración, precisamente porque es paciente pulmonar. El patrón en mosaico es una alternancia de zonas de hipoatenuación o hiperatenuación. ¿Qué quiere decir? Pacientes que tienen zonas más claras y zonas más oscuras. Múltiples causas para este tipo de patrones. Por ejemplo, las alteraciones de la vía aérea, bronquiolitis constrictiva, bronquiectasias. Pacientes con asma pueden tener este tipo de patrón. Entonces, útil ya cuando ustedes pidan tomografía de tórax a sus pacientes con patología de asma por un tiempo prolongado, ¿no? Pacientes crónicos, ustedes van a encontrar este tipo de patrones. También alteraciones vasculares van a poder encontrar tromboembolismo pulmonar, alteraciones pulmonares, la neumonitis por hipersensibilidad, pacientes hipersensibles. Entonces, pueden tener este tipo de patrones. Entonces, la evaluación por tomografía es importante. Muchas veces es difícil de reconocer. Hay que reconocer que en la práctica no tenemos hospitales especializados en estrictamente patología de tórax. El tórax en La Paz es uno, tal vez el Hugo, el Luis, bueno, ¿cómo se llama? El neumológico de la Caja Nacional de La Paz. Ya tienen médicos radiólogos subespecialistas en imágenes de tórax. Allá existen. No sé si en los otros departamentos, creo que no, pero ya se están subespecializando en determinadas áreas. Es importante para lograr tener nuestra casuística, nuestros atlas, nuestras propias imágenes, tener este tipo de especialistas. Entonces, cuando ustedes estén haciendo una especialidad, si se animan a hacer el tema de imágenes, no se conformen. Muchas veces las circunstancias no dan, ¿no?, para hacer una subespecialidad, pero si pueden, y si las circunstancias dan, hagan una subespecialidad. Una de las áreas más lindas es justamente la subespecialidad en radiología de tórax. Vemos ahí múltiples quistes pulmonares, fíjense estas imágenes negras, quistes pulmonares en axial, en coronal, otra vez en axial estamos viendo. Pero este es un patrón en mosaico, estos son lesiones cavitadas y estos son quistes. La panalización, como dice ahí, o en panal de abejas, patrón en panal de abejas, es la presencia de quistes, fíjense. Como el panal de abejas, todos conocemos, ¿no? O por lo menos tenemos una idea de lo que es un panal de abejas, si es que no lo hemos visto en vivo y directo. Esto generalmente se ve en fibrosis pulmonar. Fíjense, una panalización extensa de ambos glóbulos, de ambos campos pulmonares. A nivel inferior se está dando esto. Esto por una neumonía intersticial difusa. Las bronquiectasias son dilataciones irreversibles de los bronquios. Estos del árbol bronquial, en realidad, estos no vuelven a la normalidad una vez que se han establecido. Según el libro que ustedes repasen, se pueden clasificar en cilíndricas, en
quísticas y en varicosas. Fíjense, estas son quísticas. Aquí vemos bronquiectasias cilíndricas, bronquiectasias quísticas, y aquí vemos una infinidad, aparte de otra patología, ¿no? Espacios multiquísticos, aquí ya está sobreinfectado incluso por el nivel hidroaéreo. Por la presencia del nivel hidroaéreo podemos concluir de que hay sobreinfección. Y aquí vemos también bronquiectasias varicosas, como las varices, para que comparemos, tienen esa trayectoria. El patrón nodular, que como su nombre dice, nos va a dar o nos va a mostrar la presencia de nódulos. Un nódulo es la opacificación o presencia de una opacidad menor a 3 centímetros. Entonces, si es menor a 3 centímetros, se considera nódulo. Muchas veces esto no se puede ver en tomografía. Existen los nódulos pulmonares solitarios y los nódulos pulmonares múltiples. Los nódulos pulmonares solitarios, la tomografía es la que más información nos proporciona. ¿Por qué? Porque nos permite, confirmar su presencia, valorar el tamaño, los márgenes que son bien importantes. Los márgenes, si son irregulares, vamos a pensar mal. Si son regulares, obviamente no nos descartará al 100%, pero nos va a llevar a pensar en una patología que es más benigna. También el contenido, si es heterogéneo o no es heterogéneo, aquí es homogéneo, más o menos homogéneo, fíjense, pero aquí es francamente heterogéneo. Entonces nos va a dar la presencia o no de calcificaciones. Fíjense, vemos, ahí podemos diferenciar, hacer diagnósticos diferenciales. Aquí simplemente hablamos de un nódulo pulmonar solitario y aquí podemos tal vez hablar ya de un amartoma por las densidades grasas que tiene. ¿Cómo sabemos que tiene densidades grasas? Les había mostrado la foto del que ha inventado la tomografía Hounsfield. Gracias a ese señor existen las unidades Hounsfield, donde se pone un cursor. Por ejemplo, hagamos de cuenta que este asterisco es un cursor redondito. Si ponemos ahí nos va a dar una medida y nos va, según la escala Hounsfield, nosotros podemos decir si esa estructura tiene hueso, tiene grasa, tiene aire, si es líquido denso, si podemos sospechar de sangre. Entonces la escala Hounsfield nos va a dar una idea ante qué estructura y esa estructura qué composición tiene. Entonces, bien importante es repasar la escala Hounsfield que nos han dado en la facultad, ¿no? En radiología se avanza la escala Hounsfield. Vemos en la imagen de abajo nódulos, pero que tienen características malignas. Fíjense, estos otros dos tienen márgenes bien definidos, bien redonditos. Este no. Margen espiculado o estrellado, si quieren. Entonces, las características de un nódulo nos pueden conducir a un diagnóstico tomográfico. Lastimosamente para el paciente, a veces llegamos a este tipo de imágenes, pero la idea es hacer el diagnóstico de forma temprana, no debemos llegar a esto. Si están ustedes en posibilidades, o su paciente está en posibilidades de sacar una tomografía, háganlo. Muchas veces los rayos X no van a detectar esta clase de lesiones de forma temprana. Los nódulos múltiples, como su nombre dice, es la presencia de dos o más nódulos. La causa más frecuente de la presencia de nódulos múltiples, lastimosamente, es la metástasis. Pero puede haber infecciones, en tromboembolismo séptico, granulomatosis, colágenos, vasculitis, una infinidad de patologías. Pero la más común, metástasis. Miren, nódulos. Van a disculpar, sonando el teléfono. Pero nosotros podemos hacer los diagnósticos diferenciales según la experiencia que tengamos y la región donde vivamos y de dónde viene el paciente. Muchas veces puede existir granulomatosis de Wegener, amiloidosis, nódulos coalescentes, nódulos reumatoides. Entonces debemos conocer las bases clínicas de nuestros pacientes. Eso nos va a ayudar bastante a la hora de hacer los diagnósticos diferenciales. Pero cuando ustedes vean
nódulos pulmonares múltiples, lo primero que se tiene que venir a su cabeza, metástasis. El patrón micronodular, como su nombre dice, es la presencia de micronódulos. Entonces, esto se caracteriza por tener nódulos menores, perdón, no había foto, menores a 3 milímetros. Es un puntillado. Pueden ser perilinfáticos, sensilobulares o aleatorios. Esto en función a la posición donde estén ubicados. El patrón micronodular tiene como principales representantes a la tuberculosis micronodular y a la metástasis de cáncer de tiroides por si acaso. Son los grandes representantes del patrón micronodular, aunque existen otras diferentes patologías, ¿no? Para cuando estamos hablando de esto. Podemos ahí ver micronódulos de distribución perilinfática. Esto es neumonitis por insensibilidad, perdón. Existe, si ustedes son bien acuciosos, un patrón en vídeo deslustrado, tenue, apenas. Muchas veces el COVID empieza así, como una manchita. Para eso tienen que estar viendo placas constantemente. Si ustedes ven placas constantemente, van a poder ver. También podemos ver ahí la bronquiolitis, un ejemplo de bronquiolitis infecciosa. Nódulos centrilobulares en árbol, fíjense como si fuera un árbol. Todo esto bilateral y la pared gruesa, ¿no?, de estos bronquios. El patrón reticular, Wenset, presenta el engrosamiento del intersticio. Entonces, esta imagen es muy importante para que nosotros podamos entender cómo se forma este tipo de imagen. Entonces, sabemos que el intersticio está formado por una red de fibras, ¿no? Eso es conocimiento básico de anatomía y de histología. Entonces, vamos a poder valorar ahí todo lo que son las estructuras que nos dan el intersticio. Cuando este está afectado, nos va a dar este tipo de imágenes. Fíjense, hay un ejemplo de linfangitis carcinomatosa. Aquí este engrosamiento, una afectación peribroncovascular con engrosamiento de las paredes gruesas. El esquema que veíamos más o menos se cumple. Entonces, es la gran ventaja de la tomografía frente a los rayos X. También podemos ver en insuficiencia cardíaca este tipo de imágenes, engrosamiento de los septos interlobulares. Fíjense cómo se engrosa. Estas imágenes no las van a ver en rayos X. Entonces existe también engrosamiento ahí de los septos interlobulares. Vemos ahí una imagen en patrón empedrado con aumento de la densidad en vídeo deslustrado. ¿En qué se diferencia del COVID? Por ejemplo, no existe este engrosamiento septal tan marcado, sino si el vidrio es merilado. Esto puede ser causado por una hemorragia, ¿no? Bueno, he tratado de resumir lo que son los patrones de tórax en tomografía. Cada patrón, por si acaso, debe ser repasado en una clase. Es complicado resumir en una clase de 1 hora, pero espero que les sea útil. Mañana vamos a ver la diferencia que existe con el COVID. El COVID específicamente nos vamos a abocar a las clasificaciones y al diagnóstico por tomografía. No sé si tienen preguntas, es un tema un poco árido, ya no es como los rayos X, ¿no? Este tema de tomografía. Bueno, creo que no hay preguntas, pero sí podemos hacer un comentario o una reflexión. Si bien tenemos más acceso cada vez a la tecnología, a la tomografía, por ejemplo,
así como a la par la tecnología está avanzando, nosotros como médicos tenemos la obligación de estudiar, si vale el término, y voy a reiterar, si vale el término, estudiar, actualizarnos sería el término correcto. En cursos tal vez más prolongados de formación continua, pero de largo plazo, para hacerlo con mucha más calma, tal vez de pasar. Les pongo como ejemplo en pregrado, y les reitero, no he llevado en mi formación de pregrado tomografía, tampoco ecografía, menos mamografía. Lo mucho que he visto son placas de rayos X, tal vez alguno que otro estudio contrastado. Entonces, si ustedes se están dedicando a la docencia, si tienen ustedes contactos en las universidades, traten de que, no solo en el tema de imágenes, ¿no?, también en laboratorio, en todo lo que son exámenes complementarios, traten de que nuestros estudiantes estén actualizados y estén a la par con el avance de la tecnología. No formemos a nuestros estudiantes con conocimientos antiguos. Obviamente tenemos la base antigua, si va el término de la anatomía, que eso nunca se tiene que olvidar y descuidar. Lo que debemos hacer nosotros, entonces, tratar de formar en este tipo de tecnología a todos los estudiantes. Aquí hay una pregunta de Judy Marqués. Judy ha sido mi estudiante. ¿Cómo está, doctora? Buen día. ¿Cuáles son las opciones en vez del uso de contraste en personas con problemas de tiroides? ¿Está completamente contraindicado el uso o se puede valorar riesgo-beneficio? Sí se puede valorar. Opciones. 1, ecografía de tórax. 2, resonancia de tórax, si es que existe realmente contraindicación. Si el paciente que tiene problemas de tiroides no tiene problemas de alergias, sí se puede utilizar contrastes. Existen contrastes cada vez más finos de alto y bajo peso osmolar o molecular. Entonces sí se puede utilizar el contraste, obviamente haciendo una valoración laboratorial del paciente, si tiene hipo o hipertiroidismo. Entonces, dependiendo del tipo de patología que tenga a nivel de tiroides, sí se puede utilizar contraste. Obviamente deben coordinar eso con su endocrinólogo. Le dicen, nosotros le vamos a colocar este tipo de contraste, tanto es la dosis que se va a inyectar, y si el endocrinólogo nos autoriza, le inyectamos el medio de contraste. Obviamente no debe ser alérgico. A ver, dice Nicolás, buenos días. Para una TC de tórax en pacientes COVID es necesario mandar ventana mediastínica o solo pueden mandar pulmón. No, manden las dos ventanas. No sé si Nicolás eres médico o biotecnólogo, pero si realizas tomografías, tengo entendido de que sí, o te refieres a la solicitud. En la solicitud no pongan si es ventana pulmonar o mediastínica, porque tienen la obligación de mandarles en las dos ventanas. En ventana pulmonar, como su nombre dice, se va a valorar lo que es pulmón. Y en ventana mediastínica, como les había mostrado, un pedacito de anatomía se veía la aorta y la pulmonar, nos sirve para valorar los vasos pulmonares, el calibre de los pulmones. Ya, aunque no usemos medio de contraste, se puede valorar. Entonces, no solo es pulmonar, debe verse también mediastino, y la tomografía de tórax tiene que mandarle 2 placas. Si no existe la posibilidad de que se los impriman, por lo menos que se los graben en un CD o CD, se los graben y van a tener las 2 ventanas. No se olviden que en una placa de tórax solo entran 24 imágenes. Si sacamos la que sirve para hacer la primera toma, solo van a tener 23. Pero si se los graba en un CD van a tener más de 100 imágenes en pulmonar, ventana pulmonar y en ventana mediastínica. Las 2 ventanas, Nicolás. Doctor, ¿qué se hace si el paciente presenta una reacción alérgica al contraste? Buena pregunta, Michelle. Lo primero es pensar si le vas a inyectar o no le vas a inyectar el contraste a tu paciente. Preguntar si tiene antecedentes de alergias en la familia. Cuando vive a nivel del mar, preguntar si tiene alergias a los mariscos, porque no se olviden que los mariscos tienen alto contenido de yodo, y si tiene alergia a los mariscos o a la comida de mar, seguro que tiene alergia. ¿Qué se debe hacer si ya le has inyectado? Deben tener cada sala
de tomografía, sí o sí tiene su caso de emergencias. Entonces ahí tienen que estar preparados ustedes con algún corticoide. Por eso el paciente donde se esté usando un medio de contraste debe tener una vía permeable disponible para que ustedes actúen rápidamente. Corticoide. Por eso es que un médico debe estar presente de preferencia cuando se esté haciendo este tipo de estudios. No se olviden que el biotecnólogo es capísimo para obtener imágenes, procesar imágenes, pero en cuanto a lo que es la reacción para medios de auxilio, el que en teoría está más preparado es el médico. Obviamente, entonces, si no hay médico, el biotecnólogo tiene que estar preparado, pasar cursos de ATLS, de primeros auxilios. Sería interesante continuar con la doctora que haga ATLS, pero corticoide. Y de ser posible, averiguar los antecedentes antes de inyectar el contraste. Daira, nos habíamos saltado una pregunta, Daira. ¿Es necesario que el paciente tenga su laboratorio para una TC contrastada? Dependiendo del tipo de patología. Si estamos hablando de COVID, a ver, obviamente ya tiene todos sus laboratorios, pero es muy amplia la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de laboratorio? Generalmente, por lo menos donde me he formado, para programar una tomografía, les pedíamos su historia clínica. Y en la historia clínica revisábamos los laboratorios. Sobre todo cuando vamos a introducir medio de contraste. Ahí, en teoría, en la historia clínica están los antecedentes de alergias, pero no nos olvidemos que todos hemos sido estudiantes alguna vez y por falta de tiempo no hemos llenado algunas páginas o las hemos tiqueado sin preguntar, si tiene alergias, no tiene alergias. Entonces, mejor preguntar, recabar su laboratorio. El laboratorio es necesario dependiendo del tipo de estudio que vayamos a hacer. Si vamos a usar contraste, de preferencia pídanle nomás su laboratorio. No es imprescindible, pero sí les va a usar muchos dolores de cabeza. Bueno, a ver, la última consulta. Una consulta. ¿Qué tiempo es prudente para hacer control de TC en pacientes con COVID positivos que cursaron con neumonía? ¿O paciente activo o paciente que ya ha cursado COVID? Bueno, el paciente activo, como les decía, un estudio con un equipo moderno, 30 segundos, hasta 2 minutos. Y si mal nos recuerdan, hemos dicho que en ecografía son 15 minutos. O sea, ni la décima parte, creo que la décima parte. No, pues 30 segundos, ni la décima parte van a ocupar haciendo una tomografía. Entonces, si ustedes están bien protegidos, no tengan miedo. No tengan miedo, la tomografía se acomoda al paciente, si están bien protegidos, máximo va a estar el paciente dentro de la sala 3 minutos a 4, digamos. Muchos pacientes entran en camilla, esos pacientes van a tardar unos 5 minutos. No hay un tiempo que nos diga que puede estar en una sala de tomografía, pero les garantizo que va a ser menos de 15 minutos como en la ecografía, mucho menos en tomografía, porque la imagen se adquiere máximo en 30 segundos. 2 minutos y el equipo es antiguito, ¿no? Lo que sí tienen que tener cuidado es al hacer el aseo de la mesa. Esa mesa debe estar cubierta por un tipo de plástico que después van a desechar. No tengan miedo después. Las salas de tomografía, muchas tienen dispositivos de ultravioleta que nos van a ayudar a esterilizar el ambiente. Creo que estoy entendiendo la pregunta recién. ¿Al qué tiempo se debe hacer? El control. Ariel, como les decía, según la clínica del paciente, 20 o 30 días después de que haya cursado la enfermedad, por favor háganle una tomografía de control para ver qué secuelas puede haber dejado. No se olviden que estamos en etapa de estudio de las secuelas y muchas secuelas que se están viendo son las fibrosis. Entonces, obviamente no es mi campo la terapéutica, pero si pueden, ustedes utilicen corticoide, coordinen con los neumólogos para evitar este tipo de secuelas. 20 o 30 días después, háganle una tomografía de control para ver qué tipo de secuelas está empezando a dejar. Las fibrosis son las más comunes. Vas a disculpar, recién he entendido la pregunta.
el tiempo de control después de que haya cursado, 20 o 30 días después, y si clínicamente empeora, cualquier dato. Creo que ya no tenemos más preguntas, doctor. Bueno, doctor, entonces mañana, por favor, revisamos específicamente la valoración de tórax para pacientes con COVID, las clasificaciones, vamos a ver, con más calma, obviamente. Estos son generalidades, como se habrán fijado, existen una infinidad de patologías a nivel de tórax y lastimosamente los pacientes no van a presentar una sola patología, ¿no? Agradecerles por su atención. Creo que Alejandra está escribiendo algo más. La última, por favor, doctor. No te preocupes, Alejandra. Alejandra, mañana. Específicamente mañana hablamos de COVID. COVID exclusivamente en tórax. No te preocupes. Mañana todo lo que es COVID. Hoy día hemos hablado de los patrones que se van a presentar en tórax. Y como se habrán fijado, no es un solo patrón, lastimosamente. Más bien, gracias Alejandra por preguntar, pero mañana vamos a hablar de COVID. Bien, doctor, le agradezco mucho. Colegas, gracias por su presencia y nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Hasta mañana.